Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Carrizales, soy estudiante de Ingeniería Química y el día de hoy les voy a hablar acerca de las reacciones de combustión. La combustión está muy presente en nuestra vida diaria, ya sea en nuestras estufas para cocinar nuestros alimentos, en nuestros automóviles, los cuales cuentan con un motor de combustión interna, o en fogatas como las que solemos hacer para nuestras reuniones, para hacer carne asada o barbecue, como lo queramos llamar. ¿Qué se necesita para llevar a cabo una combustión? Bueno, pues primeramente necesitamos combustible, el cual es materia orgánica, el cual puede ser sólido como la madera, líquido como la gasolina para nuestros autos o gas como el gas natural para las estufas. También necesitamos un comburente, el cual casi siempre es oxígeno. Y finalmente necesitamos una energía de activación, la cual suele ser una chispa. Y aquí podemos observar la ecuación química general de la combustión, la cual nos dice que un combustible reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono más agua. Estas reacciones de combustión son muy importantes, en especial hacer los cálculos de cuánto dióxido de carbono estamos produciendo, porque como sabemos, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, es contaminante, entonces queremos producir lo menos que se pueda de este gas. Y aquí tenemos un problema, ejemplo, el cual nos pide calcular cuántos gramos de dióxido de carbono se producen por la combustión de 50 gramos de butano. Entonces podemos construir nuestra ecuación química a partir de la ecuación química general para las combustiones. En este caso, nuestro combustible va a ser el butano, el cual va a reaccionar con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Asimismo, el problema nos da los datos del peso molecular del butano y del dióxido de carbono. Ya que construimos nuestra ecuación química, hay que balancearla. Esto es, hay que saber cuántas moléculas de cada especie se necesitan para que se lleve a cabo la reacción. Entonces, para balancearla, se tiene que cumplir que el número de átomos de cada elemento tiene que ser igual antes y después de la reacción, porque tienen que ir a alguna parte, no se pueden desaparecer, entonces tienen que ser iguales. Del lado izquierdo de los reactivos podemos observar que tenemos 4 átomos de carbono, tenemos 10 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y del lado derecho tenemos un átomo de carbono, 3 átomos de oxígeno, porque tenemos 2 en la molécula de dióxido de carbono y 1 en la molécula de agua, y tenemos 2 átomos de hidrógeno. Entonces, para balancearla, tenemos que agregar coeficientes estequiométricos del lado izquierdo de cada una de nuestras moléculas hasta que se cumpla esta igualdad para todos los elementos en la reacción química. Y aquí tenemos ya nuestra ecuación química balanceada con sus coeficientes estequiométricos para cada una de las moléculas. Entonces, del lado izquierdo, este coeficiente estequiométrico que es de 2, que está con el butano, está multiplicando el subíndice de cada átomo que está en esa molécula. Entonces, en el carbono, del lado izquierdo tenemos 4 por 2, tenemos 8 átomos de carbono. 2 por 10 tenemos 20 átomos de hidrógeno y 13 por 2 tenemos 26 átomos de oxígeno. Y del lado derecho tenemos 8 átomos de carbono, 8 por 2 16, más 10 por 1 26 átomos de oxígeno. Y finalmente 10 por 2 tenemos 20 átomos de hidrógeno. Como podemos ver, esta igualdad ya se cumple. Y lo resultante es nuestra ecuación química balanceada, la cual nos dice la proporción de las moléculas que se necesitan para que se lleve a cabo la reacción. Entonces la podemos leer así. 2 moles de butano reaccionan con 13 moles de oxígeno para producir 8 moles de dióxido de carbono más 10 moles de agua.
Ya que tenemos nuestra ecuación química balanceada, podemos proseguir a resolver nuestro problema, el cual nos pedía calcular cuántos gramos de dióxido de carbono se producen a partir de 50 gramos de butano. Entonces partimos del dato que nos dan, que son 50 gramos de butano. Y para poder usar nuestra ecuación química, necesitamos pasar estos gramos de butano a moles de butano, porque esta relación en nuestra ecuación química se cumple para moles únicamente. Entonces, a partir del peso molecular del butano, sabemos que un mol de butano está compuesto por 58.12 gramos de butano. Entonces, hacemos esta operación en nuestra calculadora. Si dividimos las unidades de 50 gramos de butano con los gramos de butano que están aquí, se nos cancelan las unidades de gramos de butano y nos quedan moles de butano. Entonces, resolviendo esta pequeña operación, nos da una igualdad de 0.86 moles de butano usando dos cifras después del punto decimal. Posteriormente, a partir de estos moles que acabamos de obtener de butano, ya podemos usar las relaciones que nos dice nuestra ecuación química. Entonces, 2 moles de butano producen 8 moles de dióxido de carbono a partir de la ecuación química que acabamos de construir. Y resolviendo esta pequeña operación, tenemos un resultado de 3.44 moles de dióxido de carbono. Entonces ya sabemos cuánto dióxido de carbono se está produciendo, pero el problema nos pide calcularlo en gramos y nosotros lo tenemos en moles. Entonces, para pasarlo de moles a gramos, simplemente usamos el peso molecular del dióxido de carbono, el cual nos dice que un mol de dióxido de carbono está constituido de 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces, hacemos esta relación y nos da un resultado de 151.36 gramos de dióxido de carbono. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.